Vamos al libro de Daniel. Le damos gracias al Señor porque por la voluntad del Señor vamos a estar meditando en el libro de Daniel en muchos domingos más. Vamos a comenzar una serie con nuestro hermano Marcos y rogamos al Señor que Él nos sea ayudando a poder estudiar este asombroso pero también desafiante libro de la Escritura. Me imagino que muchos lo han leído y saben que en algunos momentos se pone desafiante el asunto de la interpretación del libro de Daniel y también nos anima bastante en nuestro caminar en la vida cristiana. Así que es un hermoso libro y ruego a mis hermanos que puedan orar también por esta serie. Vamos al libro de Daniel, entonces capítulo 1. Y vamos a leer del verso 1 al verso 2. Vamos a leer solamente estos dos versos esta mañana. Dice así, en el nombre del Señor. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como a algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude con su palabra esta mañana. Hay un famoso refrán que puede que muchos de nosotros hayamos usado o dicho alguna vez, y el refrán es: no hay plazo que se cumpla ni deuda que se pague. No hay plazo que se cumpla ni deuda que se pague. Y esto nos recuerda que quizás muchos de nosotros nos creemos un tanto impunes, o hay personas que se creen impunes por sus actos que cometen, delitos, pecados o cualquier tipo de cosa que ellos realicen, y se creen impunes, como que nadie me va a juzgar, nadie me va a castigar por esto que estoy haciendo. Pero la verdad es que eso no es así. No es que el malvado se salga con la suya. No es que el malvado diga, nadie me descubrió y nadie me va a hacer un mal. Puede que en esta vida el malvado muera con ese pensamiento, pero nosotros sabemos que nadie va a quedar impune de sus actos pecaminosos, sino que todos un día vamos a compadecer delante del tribunal de nuestro Dios. Hay un hombre que se llama Joseph Schulz, es un alemán, y este hombre tiene 100 años de edad. 100 años de edad. Y este hombre fue un jovencito, que fue militar durante el régimen nazi. Y él cometió grandes atrocidades, mi hermano. Bueno, usted sabe la historia del régimen nazi y todo lo que los hombres tuvieron que pasar y soportar. Y este fue un militar, que estaba a cargo de un campo de concentración. Termina la guerra mundial y muchos de los soldados alemanes escapan y se camuflan entre la sociedad, incluso algunos viajan y llegan hasta acá a Sudamérica. Pero este hombre escapa y se camufla dentro de la multitud y queda impune ante los ojos de los hombres de la ley y de las sanciones que sus actos merecían. Pero este hombre es capturado por la justicia alemana. Es capturado a los 100 años de edad de John Schulz. La justicia alemana lo toma detenido y lo enjuicia. Y le da una condena que era, por así decirlo, para de alguna manera tranquilizar a la sociedad y dejar en claro de que no hay nadie que está sobre la ley. Y le dan 3 años de cárcel. Y este hombre con 100 años de edad pasa sus últimos años de vida en la cárcel. Eso nos recuerda, hermanos, de que puede que hoy me haya salido con la mía. Puede que usted se haya salido quizás un tiempo con la suya. Pero un día la justicia del Señor nos va a alcanzar. Y aquel que cree que está impune de eso, déjeme decirle, hermano, que no es así. Y el libro de Daniel nos recuerda mucho eso. Nos recuerda de este pueblo que todos sabemos y lo podemos definir muy claramente, que era un pueblo rebelde, obstinado, orgulloso. Era un pueblo que se jactaba de todos los beneficios que tenía, pero olvidaba que esos beneficios venían de Dios.
Y era un pueblo que avanzaba, se expandía, conquistaba y se creía de cierta manera impune de los castigos o de la disciplina de Dios. Pero Daniel nos dice que no, mi hermano. Llegó el gran día que ellos quizás habían olvidado, pero que sus profetas temían mucho, que era el día del juicio y de la conquista de Judá a manos del imperio de Babilonia. Siempre cuando se inicia una serie, hermanos, uno como predicador debe dar ciertos datos para que usted pueda entender qué estamos leyendo, qué estamos estudiando y hacia dónde vamos. El libro de Daniel fue escrito por un joven que se llamaba Daniel, que según entendidos del tema dicen que el libro comienza cuando él tenía aproximadamente entre 14 y 15 años de edad. Era un jovencito. Usted lee los primeros capítulos y se da cuenta de que era un joven. Pero a medida que vamos avanzando en el libro nos damos cuenta de que también Daniel va creciendo y va avanzando en edad. Y llega al final de este libro ya siendo un anciano. Y el asombroso libro de Daniel, mi hermano, relata historias bien hermosas de cómo se levantan imperios, pero también cómo son destruidos estos imperios, cómo se levantan reyes y cómo también son destruidos y asesinados estos reyes. Pero lo más asombroso, hermano, que nos muestra es cómo Dios va a instaurar un día su reino. Y ese reino va a ser definitivo y ese reino va a ser sobre todos los reinos que existan en esta tierra. Podemos entender entonces el libro de Daniel en dos partes. Una parte que es más bien narrativa, si usted le quiere llamar, del capítulo 1 al 6. Vemos historias asombrosas sobre Daniel, sus amigos, estos imperios, cómo se van conquistando y derrotando. Pero ya desde el capítulo 7 al capítulo 12 nos vamos a encontrar con un giro en la narración de Daniel y vamos a ver profecías, vamos a ver visiones, imágenes, símbolos y todo eso, hermano, con la ayuda del Señor lo debemos interpretar cuidadosamente, cuidadosamente. Porque este es un libro de amplio debate, hermano, amplio debate. No solo hay una postura, no solo hay dos posturas, hay muchas posturas acerca de la interpretación del libro de Daniel. Y vamos a rogar al Señor que nos ilumine para interpretar correctamente este libro y así aplicar también a nuestra vida correctamente este libro. Puede, hermano, que cuando te anunciaron o cuando leías que va a ser esta serie de Daniel, quizás algunos se desanimaron y decían, yo no me llevo muy bien con el Antiguo Testamento. Me cuesta un poco esto de las fechas, de los reyes, de las genealogías, y me es confuso a veces entenderlo. Bueno, hermano, ahí la invitación y el desafío es mantenerte expectante a lo que el Señor va a revelar y va a mostrar a través de su palabra y lo que el Señor va a revelar, no nosotros. Es asombroso ver que Cristo está revelado en el libro de Daniel. Es asombroso que el Evangelio está marcado en el libro de Daniel. Es asombroso ver cómo Dios nos entrega principios, mis hermanos, que pueden ser aplicables a la vida de nosotros en la actualidad, a pesar de que este libro haya sido escrito hace mucho tiempo atrás. Hay que recordar, como dijo Pablo, de que cada enseñanza, hermano, que fue escrita, cada enseñanza del pasado que fue escrita, es para nuestro bien, es para nuestra paciencia y para nuestro consuelo, como nos dice el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. El libro registra eventos que van desde el 605 a.C., ya lo decía Daniel, desde la época del rey Joacim, y vamos a ver hasta el 536 a.C., en lo que es el periodo del rey Ciro. Y hay discusiones sobre esto, hermano, sobre la exactitud incluso del libro de Daniel. Porque algunos dicen, es imposible que este hombre haya escrito con tal nivel de exactitud cosas que ocurrieron en la historia de la humanidad. Conquistas de imperios, gobernantes que se levantaban, gobernantes que morían. ¿Cómo Daniel pudo tener la capacidad de escribir con tal nivel de exactitud este libro? Incluso algunos críticos que obviamente no son cristianos dicen, este hombre lo que hizo fue escribir después de que los eventos ocurrieron. Sino que él ya tenía la historia lista y él escribe diciendo que fue una profecía lo que él recibió. Pero nosotros como pueblo de Dios no nos debe sorprender, hermano, que Dios cumple con exactitud su palabra. No nos debe sorprender eso, sino que nos debe causar gozo, alegría y esperanza de decir, Dios lo que un día prometió hace mucho tiempo atrás, Dios lo cumplió.
Y así también Dios va a cumplir las promesas que Él tiene para su iglesia y que tiene para nosotros. El libro fue escrito por Daniel y fue escrito obviamente hacia un destinatario, y el destinatario son todos sus compatriotas que estaban siendo exiliados del reino de Judá hacia Babilonia. Y el pueblo de Judá tuvo muchos exilios, muchos movimientos. No fue solo en un periodo, sino que fueron en varios. Y esta carta también va dirigida a aquellos que todavía estaban como refugiados en Judá y estaban viendo, quizás con dolor, quizás con dudas, quizás con temor, todo este escenario de cómo venía este gran imperio y los conquistaba. Pero hoy en día también esta palabra, hermanos, como decía, es aplicable para nosotros. Es aplicable porque vamos a ver cómo Dios es soberano sobre cada imperio, sobre cada ser humano, sobre cada nación. Y eso nos ayuda a nosotros a entender de que aunque hayan hombres malvados gobernando hoy en día, si yo recuerdo el libro de Daniel, voy a recordar de que Dios está en control, de que Dios está sentado en su trono gobernando y reinando en este mundo, a pesar de que existan hombres malvados que crean que tienen el poder. Vamos a ver principios que pueden aplicarse también a nosotros, como la integridad y la sabiduría que tuvo Daniel con sus amigos. Y cómo eso a nosotros nos va a desafiar, nos va a inquietar y nos va a llamar también a una vida de integridad, sea donde sea que estemos sirviendo, sea donde sea que nos estemos desempeñando. Ya sea en lo secular, ya sea en lo eclesiástico, sea donde sea, yo debo ser íntegro delante del Señor. Así que es un libro asombroso, hermanos, con hartas historias. Y ruego al Señor que también estas historias no solamente queden ahí en qué bonitas historias, sino que también puedan ser historias que nos puedan ayudar a ver más a Cristo, a ser más como Cristo y a glorificar al Señor donde sea que estemos. Vamos entonces, hermanos, al verso 1. Verso 1 del capítulo 1 de Daniel. El título de este sermón es Cuando todo parece estar perdido. Cuando todo parece estar perdido. Leamos nuevamente, hermanos, el versículo 1. Vamos a ver la caída del reino de Judá. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La historia del pueblo de Israel, hermanos, es una literal montaña rusa. Usted se ha imaginado tal vez, con altos, con bajos, con épocas de gloria, épocas de esplendor, pero también épocas amargas, tristes y dolorosas. Y esta fue una de las épocas tristes de Israel, como este gran imperio fue conquistado y dominado por los babilonios. Piense Dios dentro de toda la multitud de personas que existían en la tierra, dentro de todas las naciones que existían en la tierra, Dios se fija en un matrimonio de ancianos, donde además no tenían hijos, no tenían descendencia, y donde añádele a eso, mi querido hermano, de que la esposa de este anciano era estéril. Y Dios decide a través de esta pareja de ancianos hacer una gran nación, una gran y poderosa nación. Algo que al oído del hombre esto era absolutamente imposible. Y Dios decide echar a andar su plan a través de este matrimonio de ancianos. Y usted cuando toma la escritura y va avanzando desde el libro de Génesis en adelante se da cuenta de que Dios efectivamente cumplió esta promesa, que al oído del hombre era descabellada, era imposible, pero para Dios no hay nada imposible, y Dios cumplió esta palabra. Y si usted quisiera entender el libro o la época, o el panorama, mejor dicho, de Israel, para mí es muy fácil entenderlo como cuando uno ve una serie, como cuando uno lee un libro, por capítulos. Imaginémonos como si la historia de Israel fuese una serie. La primera temporada de esta serie, vemos la época de los patriarcas, ¿cierto? Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, y cómo Dios echa adelante su plan, y esta nación que partió con 2 personas empieza a expandirse y a crecer y a multiplicarse. Luego en una segunda temporada tenemos que ya esta nación era tan numerosa que generó el temor de otras naciones como la nación de Egipto y los someten a esclavitud. Y tenemos esta segunda temporada de la conquista, el exilio, el peregrinaje y luego la entrada a la tierra prometida de parte de este pueblo.
En esa temporada también es entretenida porque vemos cómo hay muchas tribus, 12 tribus, y se reparten las distintas tierras. Luego avanzamos en esta serie y vemos que en una tercera temporada de la historia de Israel, ellos no tenían quien los gobernara, no tenían a quien los cuidara o los defendiera, y Dios les da a los jueces, a los caudillos, a estos hombres y a esta mujer, quien los defendió, los cuidó, los protegió y los libertaba de aquellos pueblos que los dominaban. Pero ahí se empieza a colocar difícil la trama de Israel, porque ellos empezaron a mirar otros pueblos y decían, oye, nosotros no tenemos rey. Todos los demás pueblos, todos los demás reinos tienen un rey, pero nosotros no tenemos. Y le dicen al profeta Samuel, danos un rey. Queremos ser igual que las naciones vecinas. Así que danos un rey. Y se lo exigieron no una vez, sino que muchas veces, reiteradas veces. Y Dios le dice a Samuel, ok, concédele lo que ellos piden y escoge un rey. De ahí avanzamos podríamos decir, a la cuarta temporada de esta asombrosa serie, que es la época de los reinos, de los reyes. Empezamos con Saúl, avanzamos con el rey David, avanzamos con Salomón, y vemos que el escenario se empieza a poner cada vez más complicado, más complejo. Sabrá que después del rey Salomón muere, y quien asume el cargo o el reinado era su hijo Roboam. Y él, a diferencia de su padre, él rechaza la instrucción y el consejo. Él rechaza la sabiduría. ¿Se acuerdan que Salomón lo que él pidió al Señor era tener sabiduría para poder gobernar, reinar con este pueblo que había que tener sabiduría para poder reinarlo porque era un pueblo obstinado, rebelde, orgulloso, numeroso? Salomón le dice al Señor, Señor, yo solamente quiero sabiduría para hacerlo. Pero el hijo de Salomón rechaza eso. Va detrás de otras cosas. Va detrás de su propio éxito, de su propia gloria. Y eso, hermanos, genera una división interna en este reino, que hasta el momento era solo un reino. Y esta división provoca que ahora tengamos dos reinos. Por un lado, el reino del norte, y por otro lado, el reino del sur. Y el reino del sur tenía como su capital a Jerusalén. Y es ahí donde estamos leyendo nosotros, hermanos. Es ahí donde Daniel relata esta historia. Él dice, yo me encontraba en Judá, en Jerusalén, en el tercer año del rey Joacim, que era uno de los reyes de Judá, y de pronto viene Nabucodonosor, nos conquista, nos toma por posesión, saquea el templo y somos exportados, expatriados, mejor dicho, a Babilonia. Joacim era hijo de Josías. Usted recordará a este asombroso rey de Israel que asume con solo 8 años de edad, hermano. Era pequeñito cuando él asume el reinado de Judá. Y él empezó a trabajar con este pueblo rebelde y lo que él quería era hacer volver al pueblo a la verdadera adoración a Dios. Impulsa una serie de reformas, hermano, para que el pueblo recapacitara y volviera a su Señor. Pero vemos que sus esfuerzos no produjeron mucho en el pueblo de Israel. Ellos ya estaban destinados o empecinados, tenían una fuerza en su corazón hacia el pecado. Y estos esfuerzos de Josías no lograron su objetivo. Josías libra una batalla con el imperio de Egipto y Josías termina muriendo en esa batalla. Lo que hace el faraón en ese entonces es tomar posesión del reino de Judá y lo sujeta a servidumbre. Rápidamente el reino de Judá ve que Josías muere, ellos levantan un rey, pero el libro de Reyes nos dicen que este rey alcanza a vivir solamente 3 meses, no alcanza a reinar. Y lo que hace el faraón entonces, él nombra a un rey, como ya estaba conquistado Judá, es él quien decide quién va a gobernar ahora sobre Judá, y ahí es donde nombra a Eliakim, que es el hijo de Josías, pero el faraón dice, yo te voy a cambiar el nombre Eliakim, y te voy a poner Joacim, que es el Joacim que nos habla Daniel. Y se dice que este Joacim le debía todo al faraón, porque fue el faraón que lo puso en el poder de Judá.
Por lo tanto, toda su lealtad estaba puesta en Faraón. Él tributaba, ofrendaba al Faraón. En su corazón obviamente había olvidado también la adoración al Dios verdadero. Pero por otro lado tenemos que del norte viene llegando Babilonia. Y conquista y derrota a Egipto. Y naturalmente como derrota a Egipto, lo que viene a hacer ahora Babilonia es, bueno, voy a conquistar ahora a Judá. Ya que nadie lo defiende, ya que no está con Egipto para que lo proteja, yo voy entonces ahora a conquistar a Judá. Y eso es lo que ocurrió. Nabucodonosor vence a Faraón y ahora se dirige hacia Judá y también vence, como nos dice Daniel, y entra a Judá. La historia universal habla mucho acerca de Nabucodonosor. La Biblia también nos muestra obviamente acerca de este hombre perverso, malvado. El mundo lo destaca por ser un gran estratega militar, un hombre fuerte, valeroso, donde Babilonia alcanzó un gran desarrollo bajo su reinado. Sus victorias más importantes fueron con Egipto y también destruyendo a Judá y sometiéndolo a servidumbre por mucho tiempo. Y de Babilonia en esa época también era muy famosa porque era un lugar donde la agricultura empezó a desarrollarse, donde también ciencias como la matemática empezaron a desarrollarse, como la astronomía, pero también la hechicería, la astronomía, la adivinación. Sin descuidar, hermanos, que era una cultura politeísta y tenían muchos y distintos dioses. Pero había un dios patrono, por así decirlo, un dios mayor a estos otros dioses, que era el dios Marduk. Era un pueblo que estaba destinado también y enfocado mucho en la adoración a estos distintos dioses. Y ese es el panorama, hermano, de este primer verso. Y es angustiante, hermano, pensar de que Israel, o Judá, mejor dicho, este reino del sur, haya sido sometido a estas acciones salvajes, hostiles y violentas. Por un lado, incluso podríamos sentir compasión de Judá y decir, pobre reino de Judá, pobre nación de Judá, que son víctimas de estos ataques violentos, son víctimas de la destrucción total de su ciudad y son víctimas del saqueo de sus mujeres, de sus niños, de sus ancianos y de su templo. Podríamos quedarnos con esa sensación, hermano. Y eso pasa mucho cuando solamente ocurre un conflicto y nos quedamos con una versión de esa historia. Claro que el otro va a ser el malo. Claro que el otro va a ser el culpable. Y en el caso del reino de Judá, claro que Judá es la víctima y Babilonia es el malo y Dios no hizo nada. Pero hermano, la pregunta es, ¿realmente Judá o Israel es la víctima en esta situación? Ellos no tuvieron nada que ver con esto que les ocurrió. Ellos estaban tranquilamente en su templo esperando, alabando al Señor y esto les vino sin aviso. La verdad es que no, mis hermanos. La verdad es que no. Y para entender eso es clave, queridos hermanos, Deuteronomio capítulo 28. Para entender esto. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer algunos versos que nos van a mostrar, hermanos, cuál era la intención de Dios con su pueblo. ¿Qué es lo que quería hacer Dios con su pueblo? ¿Hacia dónde los quería llevar? ¿Qué quería Él para esta nación? Del verso 1, verso 2, dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente, estas palabras son de Dios dadas a Moisés. Moisés debía obviamente transmitir esto a su pueblo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, fíjese lo que dice el Señor. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y el libro es amplio y describe una serie de bendiciones. Por ejemplo, voy a citar una en el verso 13. Dice, te pondrá Jehová, le dice a la nación de Israel, por cabeza y no por cola. Este es un verso muy sacado de contexto, pero acá Dios le está diciendo a la nación de Israel, si tú como nación guardas mis mandamientos y me adoras como Dios, lo que yo voy a hacer, Israel, voy a ponerte por cabeza y no por cola. Y estarás
encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermano, esa era la intención de Dios con su pueblo. No era castigarlos, no era disciplinarlos, no era dejarlos a la suerte de otro imperio malhechor que los conquistara, no. Lo que Dios quería hacer con su pueblo era bendecirlos. Bendecirlos, cuidarlos, prosperarlos. Fíjese lo que ocurrió con Israel. Un botón de muestra. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al 6. Nos muestra cómo actuó Israel. Y nos habla de un rey que se llama Manasés, que fue uno de los peores reyes que pudo tener Israel. Nos dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó hasta los 55 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. ¿Qué tan malo hizo este rey Manasés? Verso 3. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales e hizo aceras, o sea, figuras de adoración. Adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó altares en la casa del Señor, de los cuales el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén por siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Fíjese el verso 6, lo que hizo Manasés. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. ¿Se acuerdan de la advertencia de Deuteronomio 28? Bueno, este hombre nunca leyó esa advertencia, o si la leyó, nunca la tomó en consideración. Y tampoco se encargó de transmitir esa advertencia a la nación de Israel. Sino que él se dejó influenciar por otras naciones, por otros pueblos vecinos, y olvidó al Dios verdadero y comenzó a adorar a dioses falsos. Y de vuelta a Deuteronomio 28, Dios dice lo que va a ocurrir con este pueblo si ellos actuaban en rebeldía. Fíjese el verso 33 al 36 de Deuteronomio 28. Y aquí me impresiona el nivel de exactitud con el que el Señor prometió y cumplió su palabra. Dice del 33 en adelante, un pueblo que no conoces comerá el producto de tu sueño y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días, y te volverás loco por lo que verán tus ojos. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas con llagas malignas de las que no podrás ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra, y vendrán a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Mi hermano, acá el Señor estaba describiendo años, muchos años atrás, todo lo que le iba a acontecer a Israel si se apartaban del Señor. Y usted puede terminar de leer Deuteronomio 28 y se va a asombrar de la exactitud con la que el Señor prometió y también con la exactitud con la que el Señor cumplió estas promesas y esta sanción y este castigo a la nación de Israel. Hay situaciones, hermano, que nosotros podríamos explicar en el mundo. Hay cosas que no podemos explicar, pero hay cosas que sí podemos explicar, o al menos entrar en razón con ellas. Si usamos esto de la lógica causa y efecto, ¿cierto? Hay cosas que no podemos explicar, pero otras que sí. Por ejemplo, si vemos un árbol en el suelo, ese es el efecto, y la causa podría ser quizás un gran viento que fue contra el árbol y lo termina derribando. Causa y efecto. Otro ejemplo podría ser que un trabajador queda desempleado, ese es el efecto, y la causa puede ser
de que quizás en la empresa dijeron que hay que hacer recortes y vamos a recortar al empleado que produce menos. Causa. Si aplicamos eso con la nación de Israel, vemos el efecto, que ellos fueron dominados, conquistados, gobernados, exiliados de su imperio. Ese es el efecto. Y la causa vendría a ser su rebeldía, su orgullo, su obstinación, su pecado. Eso produjo el estado en el cual estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice el verso 2? Avancemos al verso 2. Vamos a ver ahora cómo Dios disciplina entonces a su pueblo. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Los versos que leímos recién, el verso 1, nos daban el contexto, ¿cierto? Nos situaban en esta historia. Y es importante entender esto. ¿Qué ocurrió con Joacim? ¿Por qué vino esta conquista? ¿Quién era Nabucodonosor? Pero fíjese el verso 2. Y el verso 2, hermano, es tan clave que nos va a ayudar a interpretar todo el libro. El verso 2 dice que fue Dios quien pone en las manos de Nabucodonosor al rey Joacim y al reino de Judá. Dios fue quien colocó en las manos de Nabucodonosor la vida de Joacim y el reino de Judá. Decíamos, Nabucodonosor es conocido por ser un gran guerrero, un gran estratega militar, tener un imperio fuerte, poderoso, valiente, no le temían a nada, a nadie. Pero Daniel nos dice que no fue la sabiduría de Nabucodonosor, no fue la fuerza de este imperio, no fue la astucia de este estratega militar, no. El que puso la vida de Joacim y del reino de Judá en las manos de Nabucodonosor no fue más que Dios. Dios fue quien provocó y permitió eso. Y la palabra en el original que usa acá Daniel para decir el Señor colocó es Adonai. El Señor, el Adonai, permitió que esto sucediera. Y Adonai significa Dios soberano. Dios soberano. O sea, Daniel no quiere que esto pase por alto, no quiere que nosotros leamos esto someramente y entendamos, bueno, sí, Dios lo permitió. No, dice Dios, el soberano, permitió que esto sucediera. Y esto refuerza mucho más de que no fue la astucia de este gran Nabucodonosor, no. Sino que Dios soberanamente lo permitió. Y esto levanta muchas preguntas. Bueno, ¿acaso Dios no había escogido a esta nación para bendecirla? ¿No acaso ellos eran la nación especial de Dios? ¿No acaso ellos eran la nación que había disfrutado de las grandes misericordias de Dios? ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dios se habrá vuelto un ser con odio hacia Israel? ¿Dios estaba enojado y quería destruir esta nación? Bueno, son muchas preguntas que nos podemos hacer, hermano. Pero la verdad es que la actitud que toma Dios con el pueblo de Judá es la misma actitud que tomo yo, que toma usted, querido hermano, con sus hijos, con sus hijas. Cuando usted ve que este hijo está siendo rebelde, cuando ve que este hijo está siendo orgulloso, testarudo, usted como padre lo que hace es corregir a su hijo, disciplinar a su hijo, porque no quiere el mal y la destrucción para su hijo. Por lo tanto, usted actúa con amor, movido por el amor, y corrige y disciplina a su hijo. Proverbios 29, verso 5 nos dice, la vara y la reprensión, fíjese, dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Si yo no soy capaz como padre de disciplinar y corregir a mi hijo, y dejo que él sea libre, bajo este enfoque de hoy en día de la crianza respetuosa y libre, finalmente ese hijo va en algún día a avergonzarme. Pero más que eso, ese hijo un día va a crecer tan chueco, mi hermano, que todo su destino, todas sus decisiones o todas las acciones que él cometa, claramente van a ser pecaminosas. Van a ser en rebeldía. Van a ser decisiones poco sabias.
Van a ser decisiones que no me honren como padre, pero no van a ser decisiones que honren finalmente al Señor. Porque ese hijo o esa hija jamás fue instruida o disciplinada por sus padres. Y eso es lo que Dios está haciendo acá con su pueblo. Está disciplinando a su nación. En mi experiencia como trabajador, yo, mi hermano, he escuchado muchos relatos de cómo papás, mamás se acercan y me dicen: tuve que denunciar a mi hijo un día. Tuve que ir ante el juez y tuve que decirle: ¿sabe qué, señor juez? Mi hijo está traficando droga, por ejemplo. O mi hijo está consumiendo droga y está descuidando a su hijo, está descuidando a mi nieto. O por ejemplo, tuve que ir a la policía y denunciar que mi hijo con su pareja estaban matándose a golpes y mi nieto estaba viendo eso. Yo he escuchado muchas veces eso. Y fíjese que cada vez que escucho esos relatos, jamás he escuchado a un padre que lo haga con la cara sonriendo. De decir: tuve que ir y denunciar a mi hijo y lo entregué a la policía. Todos esos relatos, hermano, es con un padre o una madre llorando y lamentándose por lo que tuvieron que hacer. Pero ellos dicen: si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Es mi responsabilidad como padre hacerlo. Y no es porque no lo ame. Yo lo amo y por eso lo hago. Porque no quiero que termine peor de cómo está. Y cuando escuchamos, hermanos, o leemos, o se nos dice: hermano, a disciplina, hermano, el Señor te quiere disciplinar, hermano, vas camino a disciplina, inmediatamente pensamos: chuta, se viene la confrontación, se viene el castigo, se viene el dolor, se vienen los azotes tal vez. Y eso me hace rechazar la disciplina, rechazar la instrucción del Señor. Pero eso es porque entendemos mal el concepto de disciplina, hermano, y lo acotamos mucho. Hebreos 12 nos recuerda y nos dice que Dios al que ama disciplina. Y lo disciplina como a un hijo. O sea, si yo soy disciplinado por el Señor, debo entender primero de que soy amado por Él y también soy considerado hijo de Él. No solamente me debo quedar con esto de que Dios quiere mi sufrimiento, quiere castigarme, quiere privarme de algo y por eso me está disciplinando. Eso es una lectura rápida y superficial, mi hermano. Pero cuando yo entiendo que la disciplina de Dios revela que Él me ama y me ama como a un hijo, cambia el panorama, cambia el escenario, cambia la disposición. Y si cumple la palabra, bueno, a primeras como que la disciplina no es motivo de gozo, pero cuando ya veo el final de esto y veo los frutos de esto, eso me da esperanza. Y fortalece mi paciencia. Y dice: gracias, Señor. Gracias, Padre, por esos periodos duros, difíciles, dolorosos, que al principio sí, rechacé, pero que ahora entiendo, Dios, que era porque me amabas. Es porque me amas. Y era para mi bien. Eso lo dice un hijo que entiende que el padre no disciplina porque odia al hijo, sino que el padre disciplina porque ama y quiere cuidar a este hijo. Y el pueblo de Israel se enalteció, creció en su orgullo, se jactaba de estas bendiciones que ellos tenían, se jactaban de su fama, de su poder, de que tenían muchos bienes, y en esa jactancia se olvidaban de que todo provenía de Dios. En esa jactancia se olvidaban de que Dios estaba golpeando cada día a través de profetas, a través de su palabra, y los estaba cada día invitándolos a arrepentirse de su pecado. Ellos fueron malagradecidos, fueron sordos a las advertencias del Señor, y cada vez tentaban más y más a Dios de manera más ofensiva, de maneras más grotescas, hermanos. Ellos finalmente hicieron a un lado al Señor. Y vemos ahora cómo Dios, el Adonai, el soberano, permite que Nabucodonosor entre a esta ciudad y tome posesión de ella y la sitúe. Eso quiere decir que la acorrale de tal manera que nadie pueda escapar, que tampoco nadie pueda entrar a ayudarle, sino que Nabucodonosor quedó ahí como el gran conquistador de Judá. Y no solo eso, sino que además entra al templo y toma los utensilios que estaban destinados a la adoración a Dios y ahora se los lleva a adorar a su Dios. Eso, hermano, humanamente hablando, es una victoria pero rotunda de este hombre, humanamente hablando. Lo hizo todo, llegó, conquistó, derribó esta ciudad y además se metió al templo de este Dios.
me saco los utensilios y lo llevo ahora a la adoración de mi Dios, de este Dios con D minúscula, como los tiene escrito la Escritura. Pero humanamente hablando fue una victoria para él y una derrota para el reino de Judá. ¿Qué cosas, mis hermanos, podemos ver en estos dos versículos? ¿Qué cosas el Señor nos ha revelado y nos quiere mostrar en estos dos versículos? Lo primero y quizás lo que más marcó, ¿cierto?, es que el Señor lo que promete, lo cumple. El libro de Números 23, capítulo 23, verso 19, nos recuerda y nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Hermanos, testimonios como los que leímos recién. Ver cómo se cumplen promesas que son muy antiguas, de Deuteronomio 28, por ejemplo, y cómo se concretan ahora en el libro de Daniel. Leer el consejo del libro de Números, por ejemplo, que Dios no es hombre para mentir. Eso debe producir algo en nosotros, hermanos. Eso debe inquietarnos o llevarnos a pensar algo y reconocer algo, de que estamos delante del único Dios verdadero, aquel que lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo y también lo cumple todo. El profeta Oseas, que es famoso este verso en el capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y fíjese, el conocimiento del que habla el profeta Oseas no es un conocimiento general de información teológica, de información teórica, es acerca del conocimiento de su Dios. Este pueblo falló porque desconoció a su Dios y no indagó en conocer quién era su Dios. Cuando usted o yo indagamos acerca de quién es Dios, vamos a ver acerca de sus atributos, vamos a ver acerca de su poder, de su gloria, vamos a ver acerca de su majestad. Y decimos: Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es valiente, pero Dios también es santo. Y no santo con S minúscula, sino que es santo, santo, santo. Y es porque yo, cada vez que voy profundizando más en el carácter de Dios, digo: no, Dios no tolera el pecado, no tolera la rebeldía, no tolera la jactancia, no tolera el orgullo. Y eso solamente lo voy a conocer, mi hermano, cada vez que yo profundice más en mi Dios. Pero en cambio, el ser humano, aquel que no ha sido regenerado, ignora eso, olvida el conocimiento de Dios. Pero lamentablemente también nos pasa a nosotros. A veces dentro de la iglesia profundizamos otras áreas de la vida cristiana. O a veces nos entretiene leer acerca de otras áreas de la teología. Es bastante amplia y es bastante interesante, y a veces quisiera saberlo todo, conocerlo todo, responder a todo. Pero la real pregunta, hermano, es: ¿conoces a tu Dios? Tu intención de acercarte a un libro, por ejemplo, de comprarte un libro en la biblioteca o de abrir la Escritura, ¿es conocer más a tu Dios? ¿O nuestra intención de abrir la Escritura es quizás debatir con otro, de refutar a otro, de encontrar el verso que me da la razón a mí tal vez en una discusión? O encontrar donde dice: aquí no está escrito, entonces puedo hacerlo. ¿Me acerco así yo a la Escritura? ¿O me acerco con la intención de conocer más profundamente a mi Dios? A veces trivializamos a Dios, lo hacemos un igual a nosotros. Y eso es idolatría, hermano, porque construimos un Dios a nuestra imagen y semejanza, con nuestras ideas, con nuestras limitaciones, con nuestra superficialidad, y Dios no es igual a nosotros. Dios no es nuestro compadre, no es nuestro igual. Y gracias a Dios que no es igual a nosotros. Porque si no, imagínense cómo sería este mundo, hermano. Nosotros somos relajados, nosotros somos fluctuantes. Nosotros decimos hoy día sí, mañana no. Nosotros hacemos sanciones o disciplina a nuestros hijos que muchas veces son pecaminosas. O muchas veces damos castigo y no supervisamos y levantamos el castigo. Pero Dios no es así. Dios disciplina y sin pecado, con amor. Cuando Él disciplina, busca en nosotros el poder ser hechos cada vez más a la imagen de Cristo. Por eso es que Dios lo hace.
Lo asombroso de esto, querido hermano, es que hablamos de disciplina, hablamos de corrección, pero la Escritura también matiza esto y nos dice, pueblo de Dios, aún hay tiempo. Iglesia, aún hay tiempo. Así como había tiempo en los tiempos del profeta Jeremías, que él anunciaba, va a venir una nación, arrepiéntanse, va a venir un imperio que los va a conquistar, devuélvanse de sus malos caminos. Así aún hoy en día, hermanos, esta profeta mayor está hablando a su iglesia. Está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Está llamando a aquellos que viven en pecado a mirar de vuelta a su Creador, a mirar de vuelta a su Señor. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa. Algunos pueden entenderla por tardanza. Dios no va a venir. Me vienen diciendo eso hace años. No me va a pasar nada, puedo seguir pecando. No. Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Sino que dice Pedro, es paciente para con nosotros, para que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Puede que tú veas como el caso de este hombre Joseph Schulz, el alemán del comienzo. Él pasó toda su vida diciendo, no me pasó nada. Fui un nazi que mató a más de 3.500 personas y no me pasó nada. Pero no, llegó un día a los 100 años de edad a golpear su puerta, era la policía, venga, usted hizo crímenes atroces y merece el castigo. Entonces no pienses, mi hermano, que por tu vida de pecado o de libertad y que como no te pasa nada, va a ser así, nada te va a pasar. No, querido hermano. Pero nos dice que no tengamos por tardanza su venida. Y si vemos que Él es paciente y no nos pasa nada, es porque Él busca nuestro arrepentimiento. Porque Él quiere que ninguno perezca. Una segunda aplicación, mi hermano, que podemos ver es que el Señor disciplina a su pueblo, pero lo hace para el bien de su pueblo, no para la destrucción de su pueblo. Un predicador dijo alguna vez, ya murió hace mucho tiempo atrás, pero él dijo, donde Dios se niega a corregir, allí Dios resolvió destruir. Donde Dios se niega a corregir, allí Dios resolvió simplemente destruir. Y no siempre pensamos en eso y no siempre agradecemos eso, que Dios nos corrige. Porque como decíamos, cuando empezamos en disciplina pensamos netamente en castigo, en azotes, en corrección de Dios y no pensamos en el amor de Dios. La disciplina es mucho más que eso, querido hermano. Piense que usted, lo compartía con los jóvenes en la mañana, piense que usted, mi querido hermano y hermana, es el proyecto de algo, pero que aún no está terminado, aún no está listo. Pero usted es el proyecto de algo y está avanzando hacia ese algo. Y ese algo es ser hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es como si estuviéramos en un taller y nosotros fuéramos barro en este taller y por un lado tenemos una gran y hermosa escultura y el alfarero dice, yo este barro lo quiero convertir en esa hermosa escultura. Y eso va a tomar tiempo porque es una escultura asombrosa, hermosa, y esto es solamente barro. Pero voy a empezar a trabajar en ella. Voy a empezar a moldear en este barro. Porque a eso quiero que llegue este barro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros por medio de la disciplina. Dios nos ama tanto, hermano, que Él quiere que nosotros dejemos de ser como somos. Y seamos como Él quiere que seamos. Y así es como Dios revela su amor hacia nosotros. Muchas veces por medio de disciplina. Imagínese usted está en su cocina, en su casa, y usted está frente a la cocina. Tome una olla, ¿cierto? Y la llena de agua. Va a hacer fideos, por ejemplo. Tallarines. La llena de agua, la coloca al fuego, le pone la tapa. ¿Qué pasa en 5 minutos después de eso? ¿Qué comienza a hacer el agua? A burbujear, ¿cierto? Comienza a ocurrir un proceso de ebullición y es probable que, como está con la tapa, salga la burbuja por las paredes de la olla. Bueno, eso lo provocó el fuego. El fuego sacó afuera lo que tenía la olla. ¿Qué pasa cuando Dios nos coloca a nosotros sobre el fuego? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Pecado, orgullo, rebeldía, necedad, jactancia, envidias. Y eso yo no lo hubiese sabido si es que Dios no me hubiese puesto
sobre el fuego. Las pruebas, mis hermanos, nos revelan quiénes somos realmente. La prueba es como si fuese un espejo en el cual nos miramos y vemos realmente cómo somos. Por eso, más allá de lamentarnos por las pruebas, agradezcamos las pruebas. Y agradezcamos esos periodos difíciles, duros, tristes que el Señor nos da. Porque recuerde, usted está siendo transformado progresivamente a ser hecho un día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y como última aplicación, mi hermano, vemos que el Señor nos muestra, nos enseña y nos tranquiliza y nos dice que el Señor reina sobre todos. Recuerde eso, el Señor reina sobre todos. Dios, el Adonai, el soberano, está en control de todas las cosas. Y esto no es una frase cliché, no es una frase cristianamente correcta o políticamente correcta de decir. No es que yo lo diga para sonar más espiritual. No, hermano, no. Esta es una realidad. Es una realidad. Dios es soberano sobre todo. Piensen cómo Dios orquestó durante todos estos años que se levantaran distintos imperios, que muriera gente, vivieran reyes, y todo esto con el propósito de un día disciplinar a su pueblo. Dios fue quien orquestó todo esto. ¿Se acuerda del caso de Faraón? Cómo Dios utiliza la vida de Faraón, utiliza el pecado de Faraón y endurece aún más el corazón de Faraón para bendecir a su pueblo. Y para mostrar al mundo también acerca del poder de Dios. Y eso es lo que ocurre en esta vida, hermano. Dios usa y utiliza para su gloria, para el bien de su iglesia, muchas veces a personas que son paganas, a personas que son pecaminosas, a grandes emperadores, a grandes reyes o a grandes presidentes de este mundo. Dios los puede usar porque son siervos de Él, son servidores de Él. Aunque ellos no lo reconozcan como tal, ellos están al servicio de Dios. Y Dios permite por su voluntad que estos hombres gobiernen este mundo. Por eso por ningún motivo significa que ellos han triunfado o que ellos van a vencer finalmente. Cuando yo entiendo de que Dios es soberano y que ellos están ahí por la voluntad de Dios, cambia el escenario. Sé que es doloroso ver, por ejemplo, encender la tele, encender o ver ahí las noticias y ver cómo hombres malvados gobiernan este mundo. Ver cómo hombres malvados hacen daño a muchas familias. Ver cómo hombres malvados persiguen a nuestros hermanos. Eso debe doler, debe dar impotencia, debe dar rabia. Pero fíjese lo que dice 1 de Pedro 4:5 acerca de estos hombres. Nos dice, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Volvemos al inicio, nadie se va a salvar de ese juicio que un día va a ocurrir. Y ellos también como gobernadores, como reyes, como príncipes, como autoridades, van a tener que dar un día cuenta delante del Señor. Esta semana quizás muchos de nosotros leímos esta triste noticia de cómo 70 hermanos nuestros fueron decapitados, fueron degollados en el Congo. Ellos eran cristianos, eran de una iglesia cristiana. Y 70 hermanos nuestros fueron decapitados. Y ahí volvemos al dolor, a la tristeza, a la frustración. Y quizás aparentemente, y las noticias lo publican así, es como el triunfo del mal sobre el bien. El triunfo del maligno sobre Dios y sobre el pueblo de Dios. Pero gracias a Dios tenemos la Escritura. Y gracias a Dios usted puede hacer un adelanto en el tiempo y puede ver el final de esto. Y usted va a ver que el mal jamás va a triunfar. Que el maligno jamás va a vencer. Ya fue vencido en la cruz. Cristo ya aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Lo que estamos viendo ahora es el resultado del pecado del hombre. Las envidias, la idolatría, las guerras, las contiendas son producto del corazón pecaminoso. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que el mal está triunfando. Dios, como decíamos, está aún sentado en su trono. Está reinando este mundo. Y un día va a juzgar a este mundo. A vivos y a muertos. A príncipes, a reyes, como al mendigo de la calle. A todos Dios un día va a juzgar. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces frente a estas noticias?
Nosotros no estamos hoy en condición de estar perseguidos, pero ¿qué debemos hacer frente a eso? Bueno, orar. Lo hacíamos en un momento en la intercesión, orar por ellos, orar por estas iglesias, orar por mis hermanos que están siendo perseguidos, que están siendo atacados, para que también, al igual que nosotros, que hoy en día estamos siendo animados por esta palabra, ellos también recuerden y consideren, hermanos, que los sufrimientos de este tiempo presente, no son comparados, hermanos, con la gloria venidera que nos ha de ser revelada por el favor del Señor. Que esta palabra, hermanos, nos estimule a orar siempre por nuestros hermanos que tienen un escenario distinto al de nosotros. Pero también que esta palabra nos lleve a considerar de que un día también nosotros fuimos exiliados. La raza humana estaba en el huerto del Edén, gozando de la plenitud del Señor. Y por su pecado, el pecado del hombre, también fueron exiliados. Y hoy en día vivimos todos como exiliados de esa tierra. Por eso la Escritura nos dice que somos peregrinos en este mundo. Que este mensaje nos ayude a añorar con más ansias el reino del Señor. Que Él instaure su reino aquí en la tierra. Y que podamos orar por aquellos que están siendo perseguidos y maltratados. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, le damos las gracias por este día. Agradecemos, Señor, este mensaje. Agradecemos, Señor, por la vida de Daniel, de sus amigos, Señor, y el testimonio que usted nos dejó en las Escrituras, que nos hace mucho bien a nosotros hoy en día, Señor. Padre, reconocemos ante usted que, al igual que el pueblo de Israel, hemos actuado en pecado, en desobediencia, en rebeldía, no una vez, sino que muchas veces, continuamente, Señor. Y también reconocemos, Padre, de que así como usted es paciente, también un día esa paciencia va a acabar y va a venir el día del lamento y del juicio sobre esta tierra. Eso lo reconocemos porque lo dice su palabra y como veíamos lo que usted promete, usted lo va a cumplir. Y rogamos, Señor, que más allá de darnos temor, esto nos dé esperanza y nos dé ánimo de decir, hay tiempo aún de arrepentirnos de nuestros pecados. Y permita, Señor, que este mensaje nos sirva para eso. Para aquellos de nosotros que vivíamos en pecado, en rebeldía, en obstinación, hoy en día nos rindamos a sus pies, Señor. Y podamos ir a sus plantas y podamos arrepentirnos de toda nuestra maldad y podamos echar mano a la sangre preciosa y gloriosa de su Hijo Jesucristo y poder ser así lavados y limpiados de nuestra maldad. Ayúdenos, Señor, a no olvidar este mensaje, sino que ayúdenos durante la semana a orar por esta palabra, a orar por nuestros hermanos al otro extremo del mundo, Señor, que están siendo víctimas y están sufriendo de la persecución y el asedio del pecado. Padre, gracias le damos por esta palabra, agradecemos por este tiempo que usted nos permite vivir y todo esto se lo pedimos y lo rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.